Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bovis. Y además hay luna llena, cuidado con las estadísticas. En esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, coincidimos en Santa Paz, las tres grandes religiones monoteístas que también coinciden en Tierra Santa, ¿no? Y esto, para variar un poco y cambiar el ángulo, nos lleva a pensar que si en Tierra Santa pudieran convivir como aquí en la República Bolivariana de Venezuela, tal vez las cosas anduvieran un poco mejor, pero vayamos a otras latitudes, aunque no tan lejanas, y me refiero al Mediterráneo, pero al otro extremo, ¿no? Nos vamos del área de Tierra Santa hacia la parte nororiental de España, y esto significa Barcelona y Cataluña. Sigue creciendo la masa crítica, dada la no menos crítica situación del Reino de España, según la cual los súbditos catalanes quieren ser ciudadanos de una república independiente, vieja, muy merecida y sustentada aspiración. Vamos a comenzar hoy nuestro dossier haciéndonos eco de este deseo de los catalanes y, como de costumbre, deseándoles salud y forza al Canut. Lo demás ustedes saben cómo sigue. Así que nos ubicamos aquí, en la España monárquica, y los observamos desde aquí, en la República Bolivariana de Venezuela. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Por supuesto, los colores catalanes marcan el espíritu nacionalista. Esta es una protesta, no sabemos exactamente en qué parte de Cataluña, pero aquí está el Parlamento y la abogada Ana Simó, abogada catalana, dice que el proceso debe tener lugar. La consulta es farà bé, la gent ha de tenir la tranquil·litat que s'està fent amb els 5 sentits posats, govern y oposició. Al hablar en catalán, pero como nosotros hablamos castellano, dice, el proceso tendrá lugar, habrá una consulta y al final el pueblo, con calma, sabiendo que las cosas son importantes y con sentido común, deberán que expresarles a través del voto. Esta otra abogada, Karina Mejías, y por lo tanto el referéndum sobre cuestiones que afectan al conjunto de los españoles, como es en este caso la soberanía nacional y la integridad territorial, concierne a todos los españoles y deberían ser todos los españoles los que deberían votar. Sobre este particular habló el historiador Antonio Segura, quien se refirió a Madrid. Si acepta la celebración de la consulta, pues evidentemente habrá una consulta. Si las encuestas van bien encaminadas, mayoritariamente saldría que se quiere un Estado propio. Y si no, pues vamos a ir a unas elecciones anticipadas de carácter plebiscitario, es decir, donde el punto fundamental del programa de los partidos políticos que están por la consulta sea la celebración de esta consulta. Y si esto sucede así, pues habrá una declaración unilateral de independencia y se pedirá amparo a las instituciones internacionales. Lo decía el historiador Segura, Antoni Segura. Y esa es la planta de la SEAT en Martorell. Allí fabrican o ensamblan, como quieran verlo, los vehículos de la SEAT. Y esto es parte de la producción y la capacidad que tiene Cataluña, ¿no? El vicepresidente de la SEAT, Ramón Paredes. SEAT es una compañía internacional, dentro de un grupo multinacional. O sea, exportamos a 70 países, por lo tanto, nosotros vemos el mundo como global. Y lo que ocurre en Cataluña es un proceso que afecta a los políticos y que nosotros prácticamente somos neutrales a lo que ocurra. Es decir, no nos toquen los intereses. En Madrid, Rafael Murillo, profesor de Constitucional. El Parlamento catalán, tal como están las mayorías. Y todo indica que la mayoría estaría a favor de la independencia catalana, ¿no? Rafael Murillo. Exclusiva es del Estado. Entonces, en ese caso, si se convoca, incluso entraríamos en una cuestión pura, incluso penal, podría ser, ¿no? Su convocatoria, ¿no? Incluso aplicar otras medidas también más drásticas, pero esperemos que
que no llegue el agua al río, ¿no? En ese sentido. La sangre al río, perdón. Este es el exterior del Parlamento catalán y el gobierno español está cerrado ante cualquier referendo independentista en Cataluña. La presidenta y portavoz del gobierno de España, bueno, aquí estamos en la residencia del primer ministro, ojo, nos anunciaron una cosa y apareció otra. En cualquier caso, en Madrid, Rajoy recibe a Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea. Barroso pide a Rajoy que reduzca la dualidad del mercado laboral. Se reunieron, por supuesto, en la Moncloa y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, reclama que se eliminen las diferencias entre contratos temporales y fijos y felicita a España por los alentadores datos económicos, así lo dijo él, y a los españoles por sus esfuerzos y creen que notarán en breve los efectos de la recuperación. Era lo menos que podía decir para quedar bien con el dueño de casa. En una comparecencia conjunta con el presidente de gobierno en la Moncloa, donde ha mantenido este fructífero encuentro de trabajo, Barroso ha lanzado un mensaje positivo sobre la recuperación española, aunque ha recordado que el gobierno no puede frenar todavía sus políticas reformistas, en especial las que tienen que ver con el mercado laboral y la simplificación del sistema fiscal. Y Barroso decía que se unen así otros mandatarios internacionales, como el presidente Barack Obama, quien esta misma semana alabó el gran liderazgo de Rajoy para sacar a España de la crisis. Los tratados europeos. Si una parte de un Estado miembro pasa a ser un nuevo Estado, este se convierte en lo que se llama un país tercero con respecto a la Unión. Esto es claro y lo quiero decir para que no haya dudas, para que la situación en lo que es la competencia de la Unión Europea pues esté completamente clarificada. La moneda común y contribuirá sin duda al restablecimiento de los puntos de manera significativa. Mientras Cataluña busca su independencia, otro tanto busca Escocia. Y al titular de la Unión Europea, que a veces le gusta demostrar su condición de política, parece que Obama, como hoy Barroso, han instado al presidente de gobierno a luchar contra el desempleo y en especial el desempleo juvenil. Y el jefe del Ejecutivo ha vuelto a recoger el guante y ha admitido que efectivamente es el principal problema que tiene España, el desempleo, pero con énfasis en el desempleo juvenil. Pero en presencia de Barroso, quien también ha pedido a la Unión Europea que se implique en la solución de este problema con los fondos necesarios. De las Naciones Unidas, Escocia, quedaría fuera de todos los tratados internacionales de los que forme parte con motivo de su pertenencia al Reino Unido. En el caso de que la moneda fuera el euro, que no lo es, quedaría fuera del euro. Por tanto, quedaría sin el amparo del Banco Central Europeo y lo único que generaría eso era un proceso de empobrecimiento de incalculables proporciones para todas las personas que vivieran en esas regiones que tomasen esas decisiones. Eso es información, no opinión, y no voy a entrar ya en más detalles porque no creo que deba yo contribuir a generar más tensión. Este era el mensaje por elevación a los antieuropeos. Y antes de acudir a la zarzuela primero y a la Moncloa, donde estamos ahora, Barroso concedió una entrevista a Radio Nacional de España, en la que también hizo un llamamiento a los partidos moderados ante las próximas elecciones europeas y alerta el ascenso de fuerzas antieuropeos y ultranacionalistas. Muchísimas gracias. A todas luces, un avance positivo. Un llamamiento que ha hecho también en presencia de Rajoy en esta oportunidad. Mientras tanto, en Glasgow, en Escocia, los vientos soplaban en la misma dirección y el ministro de Exteriores británico William Hague ha advertido en Glasgow que una Escocia independiente pagará más para obtener menos de Europa. As the Minister for Europe noted this week, there are pronounced question marks. Aquí puso énfasis en que no solo pagarán más para obtener menos de Europa si busca la independencia a Escocia, sobre todo cuando se ve obligada, dijo, a renegociar su pertenencia a la Unión Europea. No debe haber ninguna duda, ha enfatizado reiteradamente Hague, de que Escocia deberá renegociar su pertenencia a la Unión Europea. Y ese será un proceso que puede ser largo, con resultado incierto y probablemente muy costoso, ya que requiere la aprobación de 28 países miembros. Y enfatizó, no será simple. Como ven,
La materia es tan delicada que no improvisa, lee. El ministro ha indicado además que Escocia podría verse obligada a adoptar el euro, a pesar de que el gobierno escocés afirme lo contrario y quiera conservar la libra esterlina. También podría tener que firmar el acuerdo de Schengen sobre controles de fronteras, que es incompatible con los planes del gobierno escocés. El jefe de la diplomacia británica, como lo vemos, ha visitado Glasgow junto al responsable del Tesoro, Danny Alexander, para presentar un documento del gobierno titulado Análisis de Escocia, Unión Europea y Panorama Internacional, sobre las consecuencias internacionales que tendría la independencia escocesa. El ministro, aquí en pantalla, dijo querer exponer los hechos que acarrearía la separación y recordó que el primer ministro David Cameron pretende luchar por la reforma de la Unión Europea para el año 2017, antes de lo que los británicos decidan en referendo si continúan o se marchan de la Unión Europea. En realidad, Escocia tendrá dos referéndums. Uno si deja la Unión Europea y el de septiembre de este año, que ya está fijado, cuando los escoceses decidan su futuro. En suma, dijo, los expertos no se ponen de acuerdo sobre cuánto tiempo tardaría Escocia en renegociar su acceso a la Unión Europea de triunfar el sí en la consulta del próximo 18 de septiembre. Los sondeos hasta el momento muestran que los independentistas solo cuentan con 1/3 de los votos, pero sigue habiendo un 15% de indecisos que puede dar un vuelco al resultado. Mientras Europa se preocupa por su futuro económico ante esas alternativas, el Vaticano tiene otras razones para preocuparse. Lombardi dice que no ve mejor aval que el Papa Francisco en relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Niño, y esto por el escandalazo de pederastia. Tenemos que hacer una clara distinción entre la Santa Sede como el gobierno de la Iglesia y en el mundo, pero es una institución que en Roma ciertamente tiene competencia y la comunidad tiene fe en el mundo sobre esto. En este sentido, Lombardi apunta que quienes siguen las actividades del Papa Francisco saben que a menudo está muy cerca de los niños y que una de las imágenes más frecuentes y populares es aquella donde se le ve tomar entre sus manos a los numerosos pequeños que se le presentan a lo largo del recorrido, u otra en la que bendice a las mujeres embarazadas o aquellas en las que saluda a grupos de niños enfermos con gestos tiernos y conmovedores. Así lo dijo Radio Vaticana. Y en cualquier caso, el director de la oficina de prensa reitera que la Santa Sede lamenta profundamente el flagelo del abuso sexual que afecta a millones de niños en todo el mundo, así como el hecho de que, por desgracia, algunos miembros del clero, dice él, hayan estado involucrados en abusos similares. Además, recuerda los esfuerzos realizados en los últimos años por los pontífices y por las instituciones competentes de la Curia Romana, en particular la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Consejo para la Familia, en el establecimiento de normas y directrices que considera recursos eficaces para curar, contrarrestar y prevenir los graves fenómenos del abuso sexual contra menores de edad, en la actualización de las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano en asuntos penales. Según apunta, el dramático problema del abuso sexual hacia niños se ha vivido en la comunidad de la Iglesia con sufrimiento indecible, dijo él, pero al mismo tiempo se ha convertido en un desafío de la misma credibilidad y del compromiso a favor de los niños, que ha llevado a desarrollar directrices muy útiles e incluso fuera de la comunidad eclesial en el espíritu de la Convención. Colpo di teatro, ma è comunque l'occasione nella quale il Vaticano dovrà giustificare questa posizione. Scaramucci, un corresponsal de las agencias internacionales del Vaticano, dice: parece que mañana habrá una dramática cambio de los eventos de acuerdo a las audiencias que ha habido y hay enormes responsabilidades y el Vaticano también en este campo quiere asumirlo esto en confrontación y cumpliendo con la preocupación de las Naciones Unidas y la presión sobre los obispos en las conferencias diferentes. ¿Y por qué está preocupada las Naciones Unidas? Porque se están retrasando la aprobación de líneas para proteger a los menores y el hecho de hacerle justicia a aquellos que han sido víctimas
de los sacerdotes y religiosos pedófilos. Esa es una protesta contra las protestas, pero es en Kiev, Ucrania. El gobierno de Ucrania aprueba un conjunto de leyes propuestas sin previo aviso. La batalla campal en el campamento de Ucrania, el Parlamento ucraniano, durante la votación de los presupuestos generales, tras aprobar sin debate las cuentas para el próximo año, el responsable de la Cámara ha comenzado por sorpresa a proponer nuevas leyes para cuya aceptación se ha utilizado el procedimiento de mano alzada y no la votación electrónica. Las nuevas normas limitan el derecho a la manifestación pública y simplifican el proceso de pérdida de inmunidad de los diputados. El mecanismo en estas manifestaciones ha sido criticado por el embajador incluso de la Unión Europea y por supuesto por la oposición que está en las calles en forma dramática, como estamos viendo. El voto se ha llevado a cabo violando todas las normas y el reglamento. No tiene ninguna fuerza legal. Si los borradores de ley son aprobados por el portavoz parlamentario y el presidente, iniciaremos un referéndum para un voto de confianza contra el jefe del Parlamento y el presidente, ha dicho Vitali Klitschko, líder de la oposición, a quienes le han dado su apoyo muchos de los manifestantes, como este caballero. Ahora vamos a tener que usar cascos de seguridad. Además, nos van a obligar a tener que cubrirnos las caras, porque de la manera que están, nos van a poner a todos bajo la ley, solo para poder protestar como cualquier ciudadano. Lo que tenemos que hacer es cancelar la inmunidad a los diputados, esa es mi opinión, votaría por eso, porque escondido tras su cargo, el diputado es un héroe, sin ese cargo los héroes tienen miedo. Interesante declaración. Mientras tanto, en los exteriores de la sede parlamentaria, como estamos viendo, miles de ciudadanos mostraban su apoyo al gobierno. En Bruselas había reacciones sobre Ucrania. Y Stefan Füle, el vocero de las autoridades de la Unión Europea, critica cambios sobre el derecho de manifestación en Ucrania. La nueva ley provoca reacciones alrededor del mundo y esta es una. La Unión Europea, Estados Unidos y la Organización para la Seguridad y Cooperación se manifestaban hoy en contra de esto y la nueva ley provoca reacciones alrededor del mundo. Así se manifestaba hoy después de que el jueves lo hiciera el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta ley parece dar marcha atrás a los principios democráticos y a los derechos de los ciudadanos, dijo esta portavoz del comisario europeo para la ampliación Stefan Füle en Bruselas. Stefan Füle además se manifestó y el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, advirtió hoy sobre la ex República Soviética, que se está metiendo en un callejón sin salida, así como en sus problemas en su relación con la Unión Europea. Pero, como quiera que sea, las protestas siguen. Mayores testigos y mayores castigos para los manifestantes. Mientras tanto, en la sede de la Unión Europea aparecía, como decíamos, el vocero Stefan Füle y Peter Stano, diciendo: el comisionado Füle va contra las aspiraciones ucranianas en la Unión Europea y está contra los compromisos que le están dando en este momento vapor a aquellos que están violando los derechos humanos en Ucrania. Y estamos actuando para clarificar la situación, tener un claro concepto de lo que está ocurriendo allí y defender los principios democráticos si es que Ucrania quiere formar parte y entonces tendrá a su vez que defender estos principios. Frank-Walter Steinmeier, le decía al ministro alemán, también se había pronunciado diciendo que la represión no puede ser la respuesta a un debate político controvertido. Portavoz del gobierno alemán así lo dijo. Y en Washington, en el Club Nacional de la Prensa, Christine Lagarde decía que predice más crecimiento global, ¿no? Pero advierte de riesgos. La jefa del Fondo Monetario Internacional, que fue captada desde adolescente por Estados Unidos, y a veces habla como una estadounidense, no como una francesa, advirtió sobre los crecientes riesgos de una deflación, ya que el alza de los precios se mantiene por debajo de los objetivos de varios bancos centrales. Vemos crecientes riesgos de deflación
lo que podría ser desastroso para la recuperación, dijo Lagarde en el Club Nacional de la Prensa en Washington, según comentarios que había preparado y que no improvisó, leyó. La deflación es el logro que debemos combatir decididamente, agregó. It remains below potential, which we believe is at around 4%, which means that the world could, if it worked at full potential, could create a lot more jobs than before, than we do have at the moment. A veces pareciera que esta francesa captada desde la adolescencia por Estados Unidos se sintiera más cómoda hablando inglés que su francés original. En todo caso, es muy útil a los intereses y por algo tiene la unanimidad para ser presidenta del Fondo Monetario Internacional. La inflación corriendo, los bancos centrales por debajo de las metas, tienen muchas esquinas que doblar todavía. Y claramente estoy viendo un riesgo de deflación. Y esto podría ser desastroso para la recuperación que intentamos. Una inflación no controlada y ciertamente una deflación en puertas y un creciente número de mercados emergentes con economías que se están desacelerando en un ciclo que se repite, de manera que también tenemos riesgos si esta es la manera de seguir hacia adelante. However, a growing number of those emerging market economies are slowing down as the economic cycle turns. So that's also one of the risks that we see going forward. Bueno, por supuesto dijo lo que querían oír en Estados Unidos, grandes aplausos del Club de la Prensa. Este es el Hospital Universitario de la Pitié-Salpêtrière en París. ¿Quién está allí? La primera dama de Francia. ¿Por qué? Por su crisis de nervios. ¿Por qué? Porque se le encontró un amante al presidente y esto tuvo estado público por la revista Closer. La primera dama está allí producto de una crisis de nervios. Y hoy François Hollande se dirigió a una audiencia de diplomáticos dando el discurso anual acerca de la diplomacia global de la nación. Y por lo que respecta a enero 17, la realidad era la primera dama hospitalizada y una actriz a la que se le atribuye, y ya no hay dudas, un affair más que largo, de varios años, un par de años por lo menos, con el presidente, ha generado la comidilla y una eventual crisis en la Casa de Gobierno. El presidente François Hollande se dirigía a la audiencia de los diplomáticos en la conferencia anual que da acerca de la diplomacia global. De tous les conflits, de tous les combats. Pero el presidente francés también visitaba por primera vez a su pareja, Valérie Thierweiler, en el hospital que le mostramos, donde se halla ingresada desde hace una semana, confirmó este viernes el Palacio del Elíseo. La primera dama fue ingresada el pasado 10, después de la revista Corazón Closer revelara que Hollande tiene una vieja relación con la actriz Julie Gayet. Y la relación Hollande-Gayet lleva más de 2 años, según Closer. El presidente parece que se ponía un casco de motociclista, se montaba como parrillero y la llevaban al nidito de amor. Julie Gayet demandó a la revista Closer por atentado a la vida privada, le reclama 50.000 euros más 4.000 euros para pagar las costas del proceso. Esta demanda no impidió que Closer saliera a la calle este viernes con más revelaciones en un caso que ha sido bautizado por los medios como el Closergate. El nuevo mandato más llamativo es que la revista de romance comenzó en 2011, según ellos. Desde 2011, el presidente tiene este segundo frente, como llamamos eufemísticamente en Venezuela, y la primera dama estaba haciendo un papelón, una crisis de nervios, y tuvo que aterrizar en el hospital de Salpêtrière. Un affair amoroso al mejor estilo francés, y es la hora de un corte para volver con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, el segundo bloque está muy promisor y ya viene. Los árboles juegan un papel importante en el medio ambiente. Nos proporcionan el oxígeno necesario para respirar y constituyen el hábitat de numerosas especies y animales. Si plantamos o conservamos los árboles, podemos contribuir con el medio ambiente. Sumemos esfuerzos para una transformación de la conciencia. Telesur, nuestro norte es el sur.
Tú participaste a través de www.telesurtv.net y ya tenemos los ganadores de nuestro concurso web. Durante diciembre y enero disfruta de los mejores documentales del año. Este sábado, Documentales Telesur presenta un trabajo periodístico que analiza el renacimiento de la izquierda radical griega y su posición ante la moneda única europea. En una entrevista con el líder de la izquierda radical griega, Alexis Tsipras. La política que plantea el neoliberalismo es inhumana y además es un callejón sin salida. Del realizador Eduardo Febro, Documentales Telesur, la nueva izquierda del viejo mundo. Este sábado, solo por Telesur. Impunidad. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Creando aviación militar de combate. El socialismo no se puede construir con las armas mediadas del capitalismo. Estamos desde La Habana, Cuba. Mesa Redonda Internacional. De lunes a viernes, solo por Telesur. En exclusiva, entrevista especial con Majide Tahterabanchi. Este sábado, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y estamos viendo aquí las señales en vivo de nuestros servicios satelitales. No hay en este momento nada que modifique para mejor el segundo bloque que acabamos de terminar con lo último. Y hay cambios en la situación en Siria. Los rebeldes que intentan sacar del poder al presidente de esta nación amiga, ahora parece que se pelean entre ellos. Y esto preocupa a los que están jugando a la vieja estrategia de cambiar los gobiernos de todos los países musulmanes del área, ¿no? Los árabes, y lo intentarían, hasta ahora sin el menor éxito, con un país musulmán pero persa como es Irán. De manera que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y la realidad cambiante de esta fluida situación tiene nuevamente aspectos de combate que son un acto de fe, porque nos envían las imágenes y nos dicen, bueno, esto es tal cosa, pero no hay un reportero que represente a la agencia. Todas vienen de las ONG, y ustedes saben lo que significan las ONG bien dotadas de dólares. Tremenda pieza de artillería móvil. Esto es de gran calibre. Al parecer los rebeldes expulsan a la filial de Al-Qaeda de uno de los bastiones en Siria. Y estas imágenes debemos creer, y si no quieren creer da lo mismo, porque no hay un corresponsal de una agencia fija que diga aquí, serían de Alepo y de Damasco y de la autopista que reúne ambas importantes ciudades. Bueno, los rebeldes sirios han expulsado al Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, vinculado a Al-Qaeda, de uno de sus bastiones en el noroeste del país este viernes, según informaron activistas, en un serio revés para el grupo islamista tras 2 semanas de enfrentamientos que han dejado más de 1000 muertos. Sin embargo, el ISIS ha recuperado el control de una localidad en la frontera con Turquía tras perderla frente a los grupos rebeldes rivales durante unas horas. Eso, según esas dudosas en su credibilidad ONGs como el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ya sabemos lo que son esas cosas, ¿no? Bueno, y aquí estamos en Moscú. Walid al-Mualim, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, y su contraparte rusa, Sergei Lavrov, se reúnen. Siria hará todo lo posible para el éxito de Ginebra II. El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Walid al-Mualim, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, aquí en pantalla, han mantenido este viernes una rueda de prensa conjunta en Moscú. El canciller sirio
Ha hecho hincapié en la decisión de su país de asistir a la Conferencia Internacional de Paz sobre Siria, denominada Ginebra II, y ha agregado que como Damasco busca encontrar una solución política por medio de esa reunión y hará todo lo posible para su éxito. Según Al-Mualim, el gobierno sirio obedece a una política de distensión. Aquí tenemos a Al-Mualim, caballero de cabello blanco, y tiene como prioridad la lucha contra el terrorismo, e incluso está dispuesto a cooperar con los opositores en aras de acabar con el terrorismo. La demanda principal del pueblo sirio es luchar contra el terrorismo, ha agregado el jefe de la diplomacia siria, aquí a la izquierda del estrado, para luego destacar la disponibilidad de Damasco a cooperar en el marco de la declaración del G8. Como ustedes saben, el G8 está integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Japón y Rusia. Y la resolución de la Organización de las Naciones Unidas para enfrentarse con el terrorismo también será objeto de apoyo por el gobierno. He informado al ministro Lavrov, dice el canciller sirio Al-Mualim, de que estábamos dispuestos a canjear detenidos contra prisioneros capturados por el bando contrario. Como consecuencia de ello, estamos dispuestos a intercambiar listas y a elaborar un mecanismo para lograrlo. Asimismo, ha enfatizado la necesidad de continuar las coordinaciones de su gobierno con Rusia en cuanto al traslado de las armas químicas del país árabe. Al-Mualim ha acusado a Estados Unidos de ser el primer país extranjero en animar a hombres armados a infiltrarse en el territorio sirio a través de Turquía, quien acusa al gobierno de Siria de atacar al pueblo y las instalaciones. O es ciego o pretende serlo, dijo Al-Mualim. Siria ha presentado a Rusia el plan de medidas de seguridad en la ciudad de Alepo, al norte, el cual incluye un cese del fuego y el intercambio de reclusos con los opositores, ha indicado el canciller sirio. Por su parte, Lavrov ha subrayado la voluntad de Damasco de asistir a la conferencia Ginebra II, anunciada desde hace mucho tiempo, y ha exigido a todas las partes involucradas en la crisis siria a participar en ese evento que tendrá lugar el próximo día 22. И сказал, что Национальный координационный комитет поддерживает Женеву-2 как единственный путь к мирному. Sin embargo, Lavrov, tras reconocer los esfuerzos de algunos países contra la estabilidad del país árabe y la obstaculización de la celebración de esa conferencia, ha resaltado la importancia del intercambio de opiniones con el fin de neutralizar cualquier daño. Mientras tanto, Lavrov critica los intentos de justificar una intervención humanitaria en Siria. Y en Irán, Rouhani es noticia. El presidente Hassan Rouhani, llegando a la conferencia internacional por la unidad islámica en Teherán, Hassan Rouhani hace uso de la palabra luego y dice: este gobierno, para remover las excusas, es decir, las excusas de las presiones que usa Occidente contra Irán, se ha involucrado en constructivas negociaciones y en interacción con el grupo P5+1 y se ha manejado para alcanzar el primer acuerdo en años. El primer inmediato efecto y beneficio de este acuerdo ha quedado claro ante el mundo que la República Islámica de Irán nada tiene que esconder sobre la tecnología nuclear. Por otra parte, agregó, si un gobierno piensa que puede tumbar a otro gobierno regional, como el gobierno de Siria, pensamos que lo que está haciendo es apoyar al terrorismo y expandiendo la influencia de ciertos poderes en la región. Esto está 100% equivocado, absolutamente equivocado. میتواند از بین ببرد و میتواند نفوذ و قدرت خود را در منطقه افزایش دهد 100% در اشتباه مطلق است. Mientras esto ocurría en esa cumbre, aunque todas las indicaciones parecen indicar que la conferencia de Ginebra II la próxima semana no llevará a la entrega del poder por parte del gobierno sirio, el secretario de Estado John Kerry continúa insistiendo en que las conversaciones se iniciarán en el marco de la conferencia de Ginebra II. Aquí está el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird, a la izquierda, el secretario Kerry en el medio,
y el canciller mexicano, José Antonio Meade. Kerry, como secretario de Estado, dijo: ahora nosotros no estamos carentes de opciones con respecto a lo que debe hacerse para incrementar las presiones, para lograr mejores cambios y mejores cálculos sobre la situación del panorama internacional. Y pienso que hemos dejado claro al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y a otros este punto. No hay otros jugadores con la habilidad para impactar la política exterior aquí. Así que pienso que puede haber protestas, pero en realidad vamos a ir a Ginebra para completar Ginebra 1. Y si el presidente Assad no hace lo que debe hacer, bueno, tendrá gran responsabilidad. Y hay muchas vías para que el pueblo haga sentir su actitud a lo largo de un no tan largo periodo de tiempo. With respect to borders, with respect to regulations, with respect to energy cooperation, technology. Acá elaboró bastante Kerry, ¿no? Dice que Damasco, por su parte, insiste en que el papel de la presidencia no se verá afectado por las negociaciones y ha dejado entrever que el presidente Bashar podría optar por presentarse a la reelección en las elecciones de este año, teniendo en cuenta además que la mayoría de las encuestas publicadas por medios occidentales reconocen que su popularidad es enorme. Bueno, aquí John Baer, canciller canadiense, saltó a la palestra y dijo: el NAFTA ha sido un éxito enorme. Y en orden de que esto se mantenga, tenemos muchas maneras de ser cooperativos, de discutir la manera de seguir adelante. NAFTA y la sociedad transpacífica como elemento de negociación de intercambio comercial está perfecta. Y aquí el canciller mexicano. Of the world economy. We explained we are the largest exporters of most advanced. Canciller mexicano, hablando como les gusta oír a Canadá y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, dice que no pensamos que es necesario reabrir el NAFTA, pero trataremos de construir cómo revitalizar la idea de una América del Norte dinámica, porque hoy es, con nosotros tres, la representación del bloque económico más importante hoy en día. Bla, 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 bla. Parece que no existen los gigantes orientales aquí. Esto es una respuesta porque están dolidos con la unión de América Latina, ¿no? La patria grande latinoamericana y caribeña. Estambul, Silivri, Sanliurfa, Turquía en suma. We are 44 people from the coalition. We now boycotting the meetings of the. La oposición siria se reúne bajo presión para ir a Ginebra. Y en el auxilio vuelve a reunirse antes del viernes en Estambul para decidir si participa en la conferencia de paz de Ginebra II, que debe comenzar el 22 de enero en la ciudad suiza de Montreux. Faltando 5 días para el encuentro impuesto por Rusia y Estados Unidos, el presidente de la coalición de la oposición siria, Ahmad Jarba, intentará convencer a los delegados más recalcitrantes de sentarse en la mesa de negociaciones frente a las representantes de Bashar al-Assad. Aquí está Khaled Ali, también Haytham al-Malek, miembros de la coalición. Pero durante el primer encuentro de días atrás en la megalópolis turca, los casi 120 delegados de la oposición fueron incapaces de tomar una decisión a causa de sus profundas divisiones. El problema para Jarba es la falta de argumentos para convencer, apenas promesas de una transición política, lo que nadie da por sentado además, sobre todo porque lo de la transición política tiene muy diferentes interpretaciones. Por lo que respecta a la situación en Siria, para los rebeldes, los países árabes y los occidentales, se trata de que el presidente al-Assad traspase el poder a la coalición opositora. Como acabamos de ver, el presidente al-Assad piensa presentarse a elecciones y ganarlas cómodamente. En cambio, para el gobierno, esta opción no está en la mesa ni en su agenda. Y la oposición es libre de viajar o no a Ginebra como le dé la gana. El gobierno se siente suficientemente sólido como para hacer frente a todo esto. La víspera de esta nueva reunión, el secretario de Estado norteamericano John Kerry exhortó una vez más a la coalición para que envíe una delegación a Montreux. Por lo demás, aquí, Ahmed Davutoglu,
ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, dice: la oposición siria debería estar representada en esta cumbre bajo el mismo paraguas que nosotros. Los diplomáticos turcos van a ir allí con todo y hablando para encontrar una solución negociada. Mientras tanto, hay en Londres otras noticias y bastante interesantes. La NSA estadounidense, el organismo de inteligencia que recoge casi 200 millones de mensajes por día, por sus siglas en inglés NSA, ha sido objeto de una amplia cobertura y Obama parece que sale a defender de alguna manera la forma de espiar. La NSA recopila y almacena los datos de usuarios, de su ubicación, redes de contacto y detalles de tarjetas de crédito, de acuerdo con la investigación realizada por el periódico inglés The Guardian y el canal británico Canal 4 Noticias. Los documentos revelan además que el cuartel general de comunicaciones del gobierno del Reino Unido usa también la base de datos de la NSA para buscar los metadatos de las comunicaciones no selectivas e injustificadas que pertenecen a ciudadanos británicos. De este modo, Estados Unidos recopila todas las comunicaciones, sea de Internet, sea de los celulares, sea lo que sea, contactos y transacciones financieras, entre otros datos privados de los ciudadanos. Snowden filtró a la prensa una serie de archivos que dejan en evidencia el programa mundial del espionaje del país norteamericano, lo cual desató el escándalo en el mundo, y ahora los británicos también, puesto que violan la privacidad individual de las personas y la soberanía de los estados. Pero frente a esto, no hay nada que se pueda hacer. Hay sí un cierto cambio de parte de Obama, quien ha dicho que anuncia reformas en la NSA. Es decir, si es que alguien es capaz de creerle, que se van a portar mejor y nos van a espiar menos. El presidente de Estados Unidos dijo que se limitará la acción de dicho organismo, pero proseguirán las escuchas. Es decir, lo limita pero siguen espiando. Y las recopilaciones de datos. También criticó, sin nombrarlo, a Edward Snowden. Aquí tenemos a Snowden, el hombre que le ha dado el tumbo a nivel planetario. Snowden sigue pasándola bien en Rusia. Y Obama trata de hacer control de daño. El presidente Barack Obama estrechará las márgenes de acción de sus propios servicios secretos. ¿Usted cree eso? Limitará la recopilación de datos en comunicaciones. ¿Usted cree eso? Según dispuso en el decreto publicado este viernes en Washington. Con estas medidas, dijo, se protegerá la esfera privada y los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad ni dónde se encuentren. ¿Usted cree eso? Los datos tan solo se emplearán en caso de defensa del espionaje, amenazas terroristas o en asuntos de interés para la seguridad nacional. Pero es Obama el que decide qué es de interés para la seguridad nacional. Una vez al año, la labor del servicio secreto se someterá a inspección. ¿Usted cree que Obama va a amputar su propia capacidad de espiar y a su propio servicio secreto? En este discurso largamente esperado, Obama prometió garantías para un mayor respeto de la vida privada de ciudadanos extranjeros, si no respetan ni los propios, así como el fin de las escuchas a los presidentes y dignatarios de países aliados. ¡Qué papelón! Obama defendió la labor de los servicios secretos al mismo tiempo y explicó que los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar la vigilancia de naciones no amigas e individuos y grupos para evitar ataques similares. La verdad que el mundo se pregunta, y cada vez con menos dudas, el 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas fue un autoatentado al estilo de los pretextos para crear guerras, como el Maine en la bahía de La Habana, como el hundimiento del Lusitania frente a Gran Bretaña, como Pearl Harbor. De todas formas, se evitaron numerosos atentados y protegieron vidas humanas, dijo. Se va a crear una comisión independiente, en su esperado discurso hoy en Washington lo dijo, sobre las reformas del servicio secreto. Y Obama pidió al Congreso la creación de un grupo independiente que represente los intereses públicos en un tribunal, pero eso sí, secreto. El tribunal decidirá sobre los programas de vigilancia y controlará la actividad de los servicios secretos. ¿Usted cree eso? Obama pidió además más transparencia que hasta ahora
en las peticiones secretas de los investigadores cuando se trate de dar información de Estado sobre empresas o sobre sospechosos. Es decir, Obama promete no espiar más a los jefes de Estado. Veamos qué dice el nuestro, dispuesto a tomar el diálogo con Estados Unidos. Lo dijo ayer con gran énfasis, en el sentido de que aquí no tenemos complejos para dialogar con quien sea, ¿no? Sobre la base del respeto mutuo, eso sí, para caminar hacia una relación positiva con este país tras una serie de desencuentros en los últimos años. En el 2013, quiero destacar el encuentro a principios de junio pasado, en el marco de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de nuestro canciller Elías Agua y el secretario de Estado norteamericano John Kerry. En dicha reunión se habló de manera cordial y franca. Hemos dicho, quien nos sonría, le sonreímos. Quien nos tienda la mano, se la tendemos. Pero quien da la mano y da la sonrisa, hoy es una Venezuela digna, independiente, con orgullo verdadero de ser venezolano. Todo el que nos dé la mano debe saber que aquí somos los independientes del sur, ya más nunca colonia de nadie. Ovación de pie, pero parece que el Departamento de Estado encajó bien el mensaje. En dicha reunión se habló de manera cordial y franca de la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas al más alto nivel, si es desde el marco del respeto mutuo, lo cual siempre ha sido el principio rector de la política de la revolución bolivariana hacia los Estados Unidos. Sobre el fundamento básico del respeto, es posible retomar los temas conversados por nuestros cancilleres. No pueden volver a ocurrir situaciones como la negativa del sobrevuelo de nuestro avión por Puerto Rico por parte del gobierno del Washington, cuando nos dirigíamos a la realización de la 12ª Comisión Mixta China-Venezuela a finales de septiembre. Ya basta de esas persecuciones, a veces infantiles, de hostigamientos. El gobierno de Estados Unidos tiene que revisarse a fondo y entender de una vez por todas que gracias a la revolución bolivariana de Chávez, Venezuela es ahora un país verdaderamente independiente, soberano, y que nuestra América en conjunto marcha de manera inexorable hacia la consolidación de su segunda y definitiva independencia. Bueno, parece que el mensaje llegó al viejo estilo del comandante eterno y no hubo necesariamente mala recepción en el Departamento de Estado. Reaccionaron rápidamente y tomaron al vuelo la declaración. De hecho, la vocera del Departamento de Estado, la señorita Psaki, inmediatamente respondió a la oferta que hizo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y con su dedito enfatizó las respuestas. Y la tengo aquí. Dice, no hemos cerrado ninguna puerta. Bien, señora Psaki, aunque usted es vocera de los que mandan, ¿no? No hemos cerrado ninguna puerta y estamos listos para sentarnos con Venezuela, pero no tengo anuncios que dar sobre próximos pasos. Pero esto ya significa que sí acusaron recibo de la oferta. Psaki respondió a las declaraciones de Maduro, quien afirmó que su gobierno está listo y preparado para retomar las conversaciones bilaterales, luego que en julio de 2013 rompieran los diálogos. Y aquí cerramos con algo de la Segunda Guerra Mundial. Este es el anuncio de la muerte del último soldado imperial japonés, Orio Onoda-san, el legendario último soldado del ejército imperial japonés que se rindió recién en 1974, ignorando que había terminado la Segunda Guerra. Estuvo 30 años en pie de guerra sobreviviendo en la selva. Murió ayer por la tarde a los 91 años de un ataque al corazón en un hospital de Tokio. Y el jefe de gobierno de gabinete, el secretario Yoshihide Suga, en conferencia de prensa, confirmó esto.
Onoda, un exoficial de inteligencia, continuó luchando durante décadas en las islas filipinas de Lubang, donde había sido ubicado en 1944, con órdenes de no rendirse, y ignoraba la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Esa foto en blanco y negro era de él cuando tuvieron que mandarle uno de sus superiores en la época del Teatro de Operaciones para tratar de localizarlo y decirle que tenía la orden de rendirse. Solo con la intervención de su excomandante, quien le ordenó de poner las armas, Onoda decidió poner fin a su guerra personal tras pasar casi 30 años después de finalizada la Segunda Guerra, cosa que él ignoraba, sobreviviendo aislado en Filipinas. Onoda sobrevivió con otros 3 compañeros a bombardeos y ataques de las tropas estadounidenses y sus aliados. Pero al tanto de la derrota de Japón, uno de los soldados dejó el grupo en 1949 y se entregó voluntariamente. La diplomacia japonesa le informó de lo que había pasado, pero él decidió comenzar a moverse en la recuperación de los sobrevivientes. Pero Onoda nunca se rindió y sobrevivió 30 años. Bueno, esta es una forma de heroísmo y de contracción al deber. Onoda estuvo 30 años en las selvas de Filipinas, en plan de guerra, hasta que su propio superior se acercó allá, lo localizó con megáfonos, con formas de comunicación, recorriendo con aviones la zona para ver si lo localizaban, y al fin se entregó. Este hombre murió ayer a los 91 años. Tenemos información de la Armada Bolivariana. El buque escuela Simón Bolívar se encuentra a 198 millas náuticas al norte de São Luís. Aquí está São Luís. Tenemos las coordenadas de las últimas horas. Está aproximadamente en esta zona, con rumbo 115, y deberá hacer todas las escalas de este crucero. Y al mismo tiempo, tenemos también información en el sentido de que nos visitó, lamentablemente no pudimos estar a bordo, la nave hermana, el buque escuela de la hermana República de Ecuador, el buque escuela Guayas. No estábamos en la República Bolivariana de Venezuela. Agradecemos gentilmente la invitación oficial que nos hiciera la honorable representación diplomática de la hermana República de Ecuador, pero no pudimos hacer la visita, como es costumbre, al hermoso buque escuela ecuatoriano Guayas. Bueno, hoy es viernes, hay luna llena además, cuidado, las estadísticas no mienten, hay más enamoramientos, más peleas, más posibilidades de accidentes. Es algo que condiciona nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Cuando ella haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario, Dios mediante, volveremos para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas, a menos que haya una formación internacional importantísima, y entonces así estaremos de vuelta en el aire. Pero en todo caso, nos veremos el lunes, Dios mediante, y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Feliz fin de semana, no ingresen a las estadísticas, los queremos allí el lunes a la hora de costumbre. Disponga usted de las cámaras, señor director.